¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que nos acompañen en este jueves. Jueves de cine, jueves también de columnas con Silvia Yorbuli, con Roberto Frías y muchos otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemansin Rodríguez. Huemansin, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Pues además de esto que has propuesto, Laura, tenemos también cosas muy interesantes. Vamos a tener por ahí el nuevo libro de Juan Villoro y también vamos a hablar de algo que resulta muy atractivo. Precisamente en estos momentos de confinamiento, ¿cómo son las industrias creativas? Bueno, hay un encuentro entre la Unión Europea y México y más adelante les damos detalles. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Weman, mi querida Laura, hola Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana, un placer que nos acompañen y en efecto también muy vinculado a esto que refieres, Weman, de cómo se está consumiendo ahora la cultura. Hay una propuesta de cultura digital muy atractiva que firman el Centro de Cultura Digital y el Festival Cervantino. El Centro de Cultura Digital colabora con el Festival Internacional Cervantino con actividades a distancia. Las convocatorias buscan integrar a estudiantes, artistas y público en general interesados en temas relacionados con el sonido, la música experimental, la ejecución sonora en vivo, el lenguaje visual y la realización de videodanza. Además, presentarán 2 instalaciones. Vamos a retomar la escalinata de la universidad con una pieza que se llama Agua.0. Es una intervención de móviles pluviales muy al estilo de Da Vinci, que esperamos que se disfrute allá también en esa ciudad, y se monta frente al Teatro Juárez una pieza interactiva que se llama Ausencia, Memoria Colectiva, y que retoma toda nuestra experiencia en estos meses a partir de la interacción con las redes y responde, ¿no? Eso salió de nuestros laboratorios. El laboratorio Cero Igual a Metaescena está dirigido a creadores escénicos para crear un espacio para la reivindicación colectiva de las artes escénicas a partir de la reflexión, la exploración y la apropiación de herramientas de otros campos creativos. El foro Metamorfosis tiene el objetivo de cuestionar las tecnologías digitales, su presencia en nuestra cotidianeidad y la producción cultural en el presente, así como el futuro de las artes desde la experimentación tecnológica y el uso de distintas disciplinas artísticas. Justamente abrir ese espacio para los procesos de metamorfosis en nuestras escenas, en nuestros quehaceres y sobre todo lo más hermoso, lo más importante también, para los mundos de la colaboración, para entendernos desde donde sea que vengamos y aportarnos, sumarnos, resolvernos. El Game Jam Virtual Cervantina, la Jam de Todos, es una propuesta del Laboratorio de Juegos del CCD que busca impulsar la creación de proyectos en torno a la inclusión. E invita a jugadores, creadores, desarrolladores, diseñadores, guionistas, músicos, artistas plásticos, en fin, a todos los y las interesados en crear juegos que promuevan la inclusión, que promuevan la diversidad de miradas, de haceres, de decires. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto que estamos escuchando es muy importante y les voy a decir rápidamente por qué. Es un país como Japón que a través del anime, de los videojuegos y de la tecnología logró tener un crecimiento económico después de haber perdido la guerra. En este sentido, vale la pena pensar en este momento de pandemia cuál es la importancia de todas estas producciones artísticas y creativas que van a la red. A partir de hoy y hasta el próximo 8 de octubre, pueden ustedes seguir la programación del primer foro virtual de industrias creativas, donde expertos de la Unión Europea y México van a abordar diversos temas como el desarrollo de las narrativas transmedia, la propiedad intelectual o los videojuegos. La Unión Europea y México inauguraron el primer foro virtual de industrias creativas que tiene como objetivo identificar las áreas de cooperación entre ambas comunidades políticas, fortalecer los lazos entre las empresas y analizar la situación del sector de los videojuegos y los modelos de negocio transmedia. Este es un evento importante, por un lado porque México lanzó México Creativo, Desarrollo de Cultura Sostenible, y por nuestra parte tenemos un proyecto que es Europa Creativa. Y ambos lo que quieren hacer es fomentar las industrias culturales creativas y también la cooperación a nivel internacional.
Y pensamos que con la crisis sanitaria del COVID era importante retomar algunos lazos, también cultural, porque realmente el sector cultural fue afectado. El encuentro, realizado por la Secretaría de Cultura a través del Centro de Cultura Digital en colaboración con las embajadas en México de Alemania, Austria, España, Finlandia, Irlanda, Polonia, Rumania y Suecia, se llevará a cabo hasta el 8 de octubre. Comprende una serie de seminarios webs y mesas redondas impartidas por expertos de la Unión Europea y México, en las que se abordarán temas como la propiedad intelectual de los videojuegos, el desarrollo de los deportes electrónicos, las narrativas transmedia y sus modelos de negocio. En Europa, el sector de la industria creativa representa como el 4% del Producto Interno Bruto, que es muchísimo y da trabajo a 6 millones y casi 7, ¿no? Casi 7 millones de personas, sobre todo para los jóvenes. Se estima que 74 millones de mexicanos son gamers. Por eso, México es considerado un socio estratégico de la Unión Europea en la industria de los videojuegos, uno de los sectores de crecimiento más rápido en el mundo. Es también de facilitar el intercambio, de involucrar todo lo que brinda servicios a los videojuegos, así que escritores, diseñadores, músicos y etcétera. Y como ellos son parte del público meta de nuestro evento, esperamos realmente que las dos partes puedan interlocuir y encontrar oportunidades y crecer juntos, ¿no? Los interesados podrán seguir el foro de manera gratuita en industriascreativaswebmx.com y solo requieren de un registro previo. Noticias 22, Karen Rivera. Ayer les platicamos acerca de la presentación del nuevo libro de Juan Villoro. Sabemos que Juan Villoro es un gran prosista. Los cuentos se le dan de una manera extraordinaria. Baste mencionar La casa pierde de fines del siglo pasado. Ahora presenta Examen Extraordinario. Cada cuento tiene ese desafío de un comienzo que tiene que ser diferente. No puedes repetir lo que ya hiciste, no puedes utilizar las mismas fórmulas, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que hemos visto autores que admiramos mucho, a los que de pronto se les agota la fuente y parece que están repitiendo el mismo libro, ¿no? Obviamente el autor es inconsciente de eso, espero que no me suceda, pero bueno, procuro por lo menos tratar de ponerme a salvo, considerando que cada cuento es un aprendizaje. El cuento ha sido cultivado por Juan Villoro desde que se inició como escritor. Una decantación de esos textos la podemos tener bajo el título Examen Extraordinario, libro publicado por Almadía. Quise apelar a la sinceridad de la memoria, pensar en los cuentos que me regresaban con mayor fuerza en el recuerdo, reuniéndolos en una antología. Por supuesto que tomé en cuenta variedad de temas, si unos eran protagonizados por un hombre o una mujer, si estaban escritos en primera persona, que no fueran demasiados de ese estilo y que hubiera otros en tercera persona. Desde luego que hay puntos que advierto como constantes, que tienen que ver con la ironía, que está presente en muchos relatos, tienen que ver con un cuestionamiento de la identidad nacional, de ciertos símbolos asentados, y tiene que ver con esto que mencionaba del valor sorprendente de lo cotidiano. O sea, cómo alguien puede de pronto encontrar misterios en cosas que parecían realmente banales, cosas que parecían totalmente circunstanciales. En los 14 textos, 2 de ellos inéditos, hay personajes cotidianos, pero que por alguna razón dan un giro a su vida. Los personajes son bastante inconformes. Yo creo que la literatura tiene que ver con la insatisfacción, la incertidumbre y el conflicto, ¿no? Al principio de Ana Karenina, Tolstoy dice: las familias felices no tienen historia, porque todas se parecen entre sí. En cambio, las familias infelices hacen que cada una de ellas sea distinta. Yo creo que en todos ellos hay la búsqueda de un momento de la cotidianidad que de pronto se vuelve extraño y por lo tanto elocuente. En uno de los cuentos, el crepúsculo maya, un grupo de amigos se detiene repentinamente a comprar una iguana al borde de una carretera. Entonces, ese momento donde lo cotidiano, sin dejar de serlo, tiene un pliegue,
me parece que es lo que determina la mayoría de las historias. Noticias 22, Alberto Aranda. Como siempre, esos pequeñitos detalles de la vida cotidiana a veces son los que determinan el rumbo de muchas cosas y algunas decisiones. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más al volver. Haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Una peligrosa misión, donde pase lo que pase, él debe cumplirla, incluso si su vida depende de eso. Es el emblema de la terrible secta de los hijos de Buda, llamada también de los hijos de la muerte. ¿La secta de Locmé? Sí, señor, de Locmé, el gran asesino. Cineteca de Culto 22 presenta el estreno de El Colmillo de Buda, domingo 14:30 horas. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. CEP. Jueves de cine, los mexicanos siguen abriendo brecha en el extranjero. Julio López en La Marquesina. Rafael Huemanzin, Laura, amigos de Canal 22, muy buenas noches. Pues sí, es jueves de cine y en Canal 22 tenemos algunas de las mejores opciones que usted podrá ver este fin de semana. Empezamos con Un Mundo Secreto de Gabriel Mariño. El director está radicando actualmente en Berlín, pero desde allá nos manda esta entrevista. Los invito a ver de qué se trata esta película que ha ganado un montón de festivales. Este jueves, Canal 22 presenta la película Un Mundo Secreto, ópera prima del director Gabriel Mariño. Después de aplicar a todas las convocatorias de apoyo para producir cine que existen en México y ser rechazado, el filme quedó en pausa hasta que el proyecto se hizo acreedor al fondo suizo Visión Sud-Est. Con el dinero filmaron la película, pero aún les faltaban recursos para la postproducción. Nuevamente buscaron apoyo en México sin obtener resultados. Entonces llegó la carta de aceptación de Cine en Construcción del Festival de San Sebastián, y ahí cambió el futuro de la película. Y ahí pues ya generó un interés muy grande, no solo de parte de INCINE, sino también de parte de muchos festivales de otros lados del mundo, y nos dimos cuenta en San Sebastián pues que podíamos pensar en que íbamos a tener un estreno interesante en un festival, digamos, clase A, y pues así fue. Al poco tiempo ya teníamos dinero para pues producir la película, y recibimos una invitación de Berlín. No, pero no tengo ganas. Estoy haciendo algo. Ya estamos aquí. ¿Dónde ya? El filme gira en torno a un adolescente cuya existencia transita entre efímeros encuentros sexuales y su rutinaria vida. El día de su graduación, emprende un viaje sin rumbo fijo que cambiará su existencia. Está bien, pero solo tú. Recordaba yo de las primeras entrevistas que daba, y hablaba yo de que quería hacer una película sobre la juventud y sobre cómo le estábamos heredando al país, estábamos heredando a los jóvenes un país, digamos, quebrado, ¿no? Como en bancarrota. Increíble que, o sea, eso fue en 2012 y pareciera que fue ayer. Simplemente esa sensación, o sea, sigue siendo completamente pertinente y actual. Este es un filme introspectivo, de ritmo pausado y de fotografía preciosista, que recorrió más de 100 festivales cosechando múltiples elogios.
Un Mundo Secreto se presenta por Canal 22 este jueves 17 de septiembre a las 10:30 de la noche. Noticias 22, Julio López. Ahí lo tienen. La 15ª edición del Festival Docs MX va a realizarse de manera híbrida. Va a tener autocinemas, va a llegar a la Cineteca Nacional, va a llegar a la pantalla de Canal 22 también y también a su plataforma virtual. Aquí les presentamos todos los detalles de esta edición. Desde sus inicios, Docs MX ha sido un festival combativo que nació cuando se producía poco cine documental y los espacios para exhibirlo eran muy acotados. Este 2020, en plena pandemia, amplían sus horizontes con una edición multiplataforma. Lo primero que resalta es el lanzamiento de su canal de streaming que albergará el festival de manera virtual. Las películas de su 15ª edición se podrán ver en cualquier parte de la República Mexicana del 8 al 25 de octubre. Y todas ellas tendrán una proyección gratuita a lo largo de los 18 días del festival. Está anunciado en una agenda qué día y a qué hora es la proyección gratuita de cada una de estas películas. Luego las películas se podrán visualizar bajo demanda pagando una cuota, pues la idea es que una vez concluido el festival la plataforma permanezca. De manera presencial llegarán a la Cineteca Nacional, la Casa del Cine y el Cine Lido. La programación presencial que vamos a tener en estas 3 sedes en la Ciudad de México va a ser sobre todo privilegiando el documental mexicano, así como tratando de darle espacio al mayor número de películas que participan de la selección oficial. En el caso de que el semáforo epidemiológico nos lo permita, vamos a tener un autocinema en la UNAM y vamos a tener el día 9 de octubre y otro autocinema en la Universidad Iberoamericana el 22 de octubre. Canal 22 se ha convertido en un aliado importante para los principales festivales de cine del país, así que también acogerá parte de la programación de Docs MX. Tenemos el gusto de colaborar este año, ya no como un medio aliado, sino como una sede oficial del festival con el Canal 22, donde tendremos los jueves de octubre una programación que arrancará el mismo jueves 9 con la transmisión del documental Soneros del Texechoacán, que igual que el festival cumple 15 años. El festival arranca el 8 de octubre con exhibición de la película El Agente Topo de Maite Alberdi, un entrañable documental sobre un hombre que a los 83 años encuentra el trabajo que le devuelve las ganas de vivir, ser un espía en un asilo de ancianos. Docs MX clausura el festival con Confinados, el documental que produjeron sobre la cuarentena que se vivió y se vive en diferentes partes del mundo ante la pandemia de COVID-19. Noticias 22, Julio López. Bueno, en los próximos días darán a conocer la programación oficial de esta edición de Docs MX. Mientras tanto, seguimos con buenas noticias porque la película Creciendo, producida por el CCC y dirigida por Percival Albuero, se llevó el Oscar estudiantil que entrega la Academia de Hollywood. Vamos a ver de qué se trata. Creciendo narra un momento decisivo en la vida de su protagonista. Ella es Victoria, una violinista que aspira a ingresar, aspira a ser aceptada en el cuarteto de cuerdas liderado por su maestro, pues que es un hombre de mediana edad que para infortunio de Victoria, pues tiene intenciones de seducirla, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la película como una historia de empoderamiento frente al abuso de autoridad. Puras tonalidades. Con Antonio existen otros factores. Creciendo, una cinta producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica y dirigida por Percival Argüero, es uno de los cortos seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en la categoría de cortometraje de ficción internacional, lo que permitirá a la propuesta mexicana inscribirse para competir por el Oscar 2020 en esta misma categoría. La historia que narra surge de la preocupación por la violencia de género que enfrenta el país. Para retratarla, requirió de un proceso de grabación de 7 noches y 10 días en la Ciudad de México. El guión y la fotografía estuvo a cargo de las hermanas Argüero.
Definitivamente es una situación que tiene que parar y esta película es nuestra manera de aportarle a esta conversación, ¿no? Yo creo que es muy importante en este momento que, en primer lugar, aprendamos a escuchar a las mujeres, ¿no? Antes de decir cualquier cosa, antes de decir nuestras opiniones, particularmente quienes nos identificamos como hombres. Es una suerte de instrucción emocional, ¿no? Para el público, para quienes ven cine. Y entonces yo creo que pues, las películas pueden ayudarnos a sentir, por ejemplo, empatía, que yo creo que es algo que nos falta mucho sentir en este momento. Este 2020, el Premio Estudiantil de la Academia recibió más de 1,400 propuestas cinematográficas. Además del cortometraje mexicano en la categoría de ficción internacional, fueron seleccionados uno de Bélgica y uno de Estonia. La ceremonia de premiación se realizará el 21 de octubre y en ella se revelará si Crescendo recibirá la medalla de oro, plata o bronce. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, también hay un par de claroscuros con esta historia porque, bueno, no está nominado a los premios Ariel, pero tiene la posibilidad de competir por el Oscar. Así pasa a veces con las películas y con este tipo de historias. Lo que es innegable es que el CCC es un semillero de talentos mexicanos, ¿no? Y 2 cinefotógrafos también triunfaron en un festival en Hungría. Vamos a verlo. Nivada presenta. Poco a poco Los cinefotógrafos Daniel Zúñiga y Odey Zabaleta fueron distinguidos por el Festival de Cine Zsigmond Vilmos de Hungría. Este festival es un festival reciente, que debe tener 5 o 6 años, que se llama Vilmos Zsigmond, que es el nombre de un fotógrafo húngaro que emigró a Estados Unidos y que hizo su carrera en Estados Unidos. Hizo películas muy renombradas en los 70s y 80s. Este hombre murió en California en 2006, si no me equivoco, y su pueblo natal decidió organizar un festival un poco enfocado en la cinefotografía. El reconocimiento que recibió Odey Zabaleta fue otorgado por estudiantes de cine y comunicación por su trabajo en el cortometraje Otras Personas, que fue dirigido por Raúl Sebastián Quintanilla. Lo que sí intento es aprovechar al máximo la naturalidad de los espacios y de los actores. Es decir, generar condiciones de trabajo donde los espacios sean muy naturales y los actores puedan trabajar con muchísima libertad. Es una alegría, pero sobre todo para la gente que participó en el corto, para toda la gente que me ayudó pues, a levantar ese proyecto y que ayudó a Raúl, al director, a levantarlo. Mientras que el premio para Daniel Zúñiga fue concedido por el público por su trabajo en el cortometraje No pases por San Bernardino, que fue escrito y dirigido por Hugo Magaña. En este caso, este corto, aunque se ve muy natural y como muy casi se usó pura luz natural, es una obsesión que sigo teniendo, como que se sienta muy natural. Pues ya el corto No pases por San Bernardino se estrenó en 2017. Eso quiere decir que ya lleva 3 años dando vueltas por ahí. Pues no sé, es como una palmada más ahí. Está padre, o sea, como para toda la gente que estuvo involucrada y para todo el esfuerzo que se hizo. Ambos trabajos fueron producidos por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Si fuéramos otras personas. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, al menos No pases por San Bernardino, lo pueden encontrar completamente gratis en la plataforma de Filmin Latino. Si tienen curiosidad de verlo, pues ahí está, no basta hacer un breve registro para poder observarlo. Ya para cerrar, bueno, hay que decir que el sábado presenta a Canal 22 también la película Somos lo que hay, a las 10:30 de la noche, ópera prima de Jorge Michel Grau. Y el domingo a las 10 de la noche presenta Oso Polar, de también un director muy joven que presenta este fin de semana también Los Idealistas, así que son 2 muy buenas opciones para ver en la noche de este fin de semana. Yo me despido, los dejo con ustedes, Laura. Pues sí, efectivamente, y bueno, ya nos recomendabas que hoy Un Mundo Secreto a las 10:30, yo les tengo otra recomendación. Ya de una vez quédense en Canal 22 desde que termine este noticiario, porque terminando este espacio informativo, Jacaranda Correa en Debate 22 tiene un tema que a todos nos importa. A las 9 de la noche abordará el caso de Laura Patricia Vázquez, que es uno de los casos de feminicidio en México. Para este programa va a recibir a Geraldine Aguilar Castro, madre de la víctima, y a la abogada Mercedes Pérez.
esto, y bueno, pues vamos a descubrir cómo va este caso, que es emblemático de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Regresamos. ¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestra nueva temporada. Como arrancamos el 19 de septiembre, vamos a hablar de lo que hemos aprendido del terremoto de hace 3 años. Todo esto y más, próximo sábado, por la pantalla de Canal 22. Sábado, 18 horas. Un viaje de magia y ritmos que realzan la riqueza de la fusión veracruzana. Se te quema hasta la risa. Cuando el calor te marea, llega el diablo y no te avisa. Espectáculo Jarocho. Jarocho, un espectáculo apasionante. Estreno, viernes 17 horas. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. En tiempos de la nueva normalidad, Roberto Frías nos propone en la región que debería México firmar un nuevo trato. En 1933, Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos en medio de las brutales consecuencias de la Gran Depresión económica de 1929. Su primera reacción es crear lo que llamó el New Deal, literalmente Nuevo Trato en castellano, cuyo objetivo era reformar las instituciones del Estado para regular la realidad económica, financiera y social del país, acercándola a una recuperación que alejara a la nación definitivamente de una posible recaída. El New Deal se enfocó en grandes reformas del sistema bancario y monetario, la protección de los agricultores, el rescate de la industria nacional, la lucha contra el desempleo, la instauración de una seguridad social universal, entre muchos cambios. Aunque para 1938 aún había 11 millones de estadounidenses que vivían en el desempleo, y la recuperación económica total del país se debió, irónicamente, a su entrada en la Segunda Guerra Mundial, el New Deal fue instrumental para que hallara su nuevo cauce. Una de las características del éxito del New Deal, más allá de los asesores de Roosevelt, de los miembros del gobierno o del funcionamiento adecuado de la política intervencionista, es la de un presidente audaz que se atrevió a cambiarlo todo. No buscó reinstaurar el orden anterior mediante un monumental esfuerzo, sino reformular al país atendiendo a lo que le faltaba. En México, casi 100 años después de la Gran Depresión, sufrimos la escabrosa realidad del COVID. En el momento en que se pudo, se comenzó a hablar de volver a la normalidad, o de una nueva normalidad, o de simplemente reincorporarnos a las actividades cotidianas. En poco tiempo abrieron algunos museos de arte y no pasó mucho antes de que el Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte Popular cerraran de nuevo sus puertas por presuntos casos de COVID entre su personal. Quizá es obvio que la nostalgia por la vida anterior nos arrastre a pensar, primero que nada, que para volver a ella debemos volver también a la manera en que vivíamos. Lo hemos visto con suficiente claridad. En cuanto la gente puede, quiere salir a la calle, quiere volver al cine, al museo, a los bares, a los restaurantes, quiere volver de inmediato a su anterior normalidad. Pero ¿no deberíamos pensar todos, sociedad, gobiernos y ciudadanos como Roosevelt, y apuntalar un nuevo trato? Una nueva realidad más acorde con lo que viene debería enfocarse en la protección de instituciones, empleos, seguridad social, etc. Pero también nosotros mismos deberíamos ser capaces de ejercer la imaginación para pensar en un mundo temporal donde el museo y el cine son solo virtuales, donde todos los estudiantes, sin excepción, puedan seguir las clases a distancia, donde, en resumen, nos olvidemos de lo analógico para dedicarnos al titánico esfuerzo de enfocar los trabajos de la sociedad en lo virtual,
Y por supuesto, ayudar a quienes por desgracia no les queda más remedio que trasladarse a un empleo y poner en peligro sus vidas. Para Canal 22, Roberto Frías. Continuamos ahora con algo que ayer les anunciábamos, dado la proximidad con el 19 de septiembre. Continuamos con este repaso por la memoria de los hechos trágicos que azotaron nuestra ciudad en 1985 y en 2017. Hoy conoceremos cómo se vivió el terremoto desde la perspectiva de algunos periodistas. Verónica Romero se encontraba en la Capilla Alfonsina, en la Colonia Condesa, esperando el inicio de una conferencia, aquel 19 de septiembre de 2017. De pronto, el edificio comenzó a cimbrarse. Ya no pudo salir del inmueble. Era el sismo que, como una mala broma, se repetía en el mismo día de aquel fatídico 1985. Ella, como muchos otros periodistas en el país, reaccionaron entre la confusión y el desastre para llevar a cabo su labor noticiosa. Sin mayor contacto con su redacción o familia, su primera cobertura fue en la colonia Lindavista. Cuando nosotras bajamos del Metrobús, había mucha gente caminando, pero no iban por curiosos, iban por donar cosas e iban muchos voluntarios queriendo ayudar a rescatar a las personas que allí hubiera, ¿no? Y de pronto uno decía que, pues por mi mente pensaba yo, ¿no? Si hubiera sido mi caso, que yo hubiera quedado, por ejemplo, en un derrumbe, pues podrías pensar que gente que no te conoce va a acudir a buscarte. Saray Campech estaba en la Cineteca Nacional. Su compañero camarógrafo la alertó. Lograron salir del estacionamiento y en el último tramo de Miguel Ángel de Quevedo, el conductor de un autobús los acercó a un supermercado de Avenida Tasqueña. Estábamos transmitiendo para el noticiero y en ese momento el movimiento empezó a tronar el domo de la Cineteca Nacional, los coches brincaban del estacionamiento y bueno, fue cuando ya determinamos que era momento de retirarnos y de ponernos en un lugar seguro. El impulso de Ernesto Vargas, al sentir los primeros movimientos en su casa, en la Colonia del Valle, fue tomar su cartera y su cámara. Caminó por Avenida División del Norte hacia el centro de la ciudad, esperando llegar a la casa de sus familiares, en la zona de Indios Verdes. De camino, fue registrando el desastre. Las caras de las personas, no todos los rostros, las miradas, eso me impactaba. Porque de repente veías un montón de miradas, gente llorando, gente con valentía en los ojos, gente con incertidumbre. Pues tú también tienes miedo, no sabes ni qué, ¿no? Entonces, las miradas, la gente, eso me impactó mucho, las caras, que podías ver a un payasito, me acuerdo, payasitos de crucero ayudando junto a gente trajeada o junto a chavos jóvenes de la Condesa. Los tres periodistas culturales reconvirtieron su labor ante la situación. Entra la otra adrenalina, que es la adrenalina periodística, porque piensas y dices, tú y yo trabajamos para un medio cultural, y tú dices qué noticias culturales pueden existir en medio de esta contingencia, ¿no? Y te das cuenta que cuando eres reportero puedes pasar a la otra fuente, al otro extremo. Fuimos al multifamiliar, que fue tremendo lo que pasó en Tlalpan, y nos quedamos ahí hasta después de medianoche, y pues nada, es darte cuenta que esta profesión nos escogió de alguna forma para entregarte por completo a historias en las que logras separarte, y yo no regresé a mi casa hasta días después, porque al otro día fui a Xochimilco. En los días subsecuentes hubo que dar cuenta de la solidaridad que también reconvirtió la actividad de todos los sectores de la sociedad mexicana, incluido el gremio cultural. También después vinieron las reacciones de la comunidad artística, que era que empezaron a hacer en los teatros centros de acopio, que empezaron a entretener a los niños de las mamás que tenían que salir a trabajar o que tenían que ir a buscar gente que tenían herida. No solo en el sismo, en la pandemia, cantidad de autores, de creadores, pues se volcaron en liberar libros, subir sus cortometrajes, películas, hacer obras de teatro gratuitas en línea. Y en el caso del sismo, como dices, pues eso también era ver cómo se estaban organizando. Y no solo la comunidad cultural, los restauranteros.
Entre el miedo y el caos, había que dar cuenta del dolor, de las necesidades, de la solidaridad de una sociedad devastada. Hacer acopio de valor para informar y ayudar. Lo que me genera siempre un echar pa'lante es ver la solidaridad de todos, ver la forma en la que todos respondimos, la gente, estando en el multifamiliar, te llevaban el café, que las tortas. Sí hay momentos de tensión, ¿no? En el que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos grabando y tal, en lugar de grabar deberían de ayudar a sacar piedras. ¿Y qué más me impacta? Que al paso del tiempo, mucha de esa gente, ¿cuántos años han pasado? Y apenas, en el caso, por ejemplo, del sur, apenas van recuperando lo que son sus casas. Eso es lo que más me impacta. El dolor humano, y que a pesar de la solidaridad que todos podamos mostrar al principio, la gestión y recuperación de sus lugares sea tan lenta. A 3 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, de aquel que le antecedió el 7 de septiembre de ese mismo año y del registrado el 16 de febrero de 2018, Verónica, Saray y Ernesto reflexionan sobre lo que la sociedad mexicana obtuvo de esa lección y lo que aún tenemos que aprender. Nuestro papel es seguir informando, nuestro papel es seguir, no nada más en el medio cultural, lo hemos demostrado en este tiempo de sismos, lo hemos demostrado ahora en este tiempo de pandemia, que bueno, seguiremos haciendo periodismo en las condiciones en las que habrá que hacerlas, ¿no? La otra parte que es triste y que tal vez la que deberíamos de aprender muchísimo, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, es que esa solidaridad no se termine, ¿no? Que logremos transformarla en algo más para que no pase el momento y después pues volvamos a ser, con el perdón de la palabra, los ojetes de siempre. Y creo que nos falta empatía. Creo que de repente, sí, cuando pasa algo todos nos ayudamos, pero tú lo viste, van pasando los días y vuelve a una normalidad y se va olvidando. Entonces eso creo que es algo del ser humano. Tenemos que tener un poquito más de empatía. Creo que en México, si tuviera empatía, sería muy distinto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, alguien que analizó de manera concienzuda el tema de memoria vinculado con la creación artística fue Susan Sontag. Ella en buena medida inspiró a Ignacio Padilla. Les recomiendo mucho Arte y Olvido del Terremoto. Este salió en 2010. Este libro, esta publicación, hablaba particularmente del terremoto del 85, pero lo que dice lo podríamos aplicar quizá a lo que ocurrió hace 3 años, en 2017. Justamente vamos a hablar de cómo se vincula la cultura, la creación artística con tragedias como esta en la segunda entrega de Sismo y Cultura. Tras el sismo, la ilustradora mexicana Fer Val, al igual que otros creadores visuales, produjeron diseños para mandar un mensaje de esperanza y ánimo. Sus trazos se propagaron por las redes sociales y pronto se convirtieron en playeras y carteles destinados a crear conciencia y recaudar fondos de apoyo, imágenes que se quedaron marcadas en el imaginario colectivo de los mexicanos, como la imagen de Frida, la perrita rescatista. Que se quedó la espinita de qué más se podía hacer, porque pues seguían pasando los días y finalmente como plasmo todo lo que siento pues es dibujando. Entonces pues se armó como una colecta de hacer productos justamente y que estos productos pudieran recaudar fondos para poder apoyar. Salieron las ilustraciones de Frida y de otros perritos para justo poder hacer que los niños estuvieran coloreando en todos estos como albergues que se estaban haciendo, que estuvo increíble el sentir que podían conectar con un momento gracias a pues una imagen que se hizo, ¿no? Porque se hizo muchísimo. A mí algo que me encantó fue ver como toda la cantidad de creativos que pusieron manos a la obra para generar contenido, para ayudar a las personas, o sea, dando información, para alentar a las personas. Y fue como, la verdad es que cambias la vibra de las personas, o sea, le das un poquito de esperanza, le das un poquito de alivio, ¿no? Y eso es importante.
La comunidad de teatreros independientes de la Ciudad de México son quizá quienes tuvieron una mayor movilización a través de la creación de redes de apoyo. Ofrecieron sus espacios escénicos como centros de acopio, comedores y albergues, al mismo tiempo que los destinaron como punto de reunión y entretenimiento para niños. La compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas fue el mejor ejemplo. Nosotras hacemos justamente teatro político, teatro social, entonces pues estamos todo el tiempo estableciendo esta relación entre los problemas que nos preocupan, que nos duelen, que nos afectan, y el teatro, ¿no? Entonces, pues es como una cosa obvia, pasas de la ficción del escenario a la realidad y dices, tengo que hacer algo, no me puedo quedar cruzado de brazos. No, era como muy natural, ¿sabes? Como muy natural, vamos, ya moverse, o sea, ni siquiera te lo cuestionas, o sea, ya cuando ya lo estás haciendo, ya estábamos trepadas en el camión y aventando papeles de baño y azúcar y víveres y etcétera, etcétera. Y de pronto fue así como, wow, sí hicimos muchas cosas, o sea, ya cuando terminó todo, yo me sorprendí de tanto que hicimos tan pocas personas. Recuerdo muy bien, por ejemplo, a Héctor Bonilla sentadito allá a la orilla junto con Sofía Álvarez. Los dos traían puesto una coronita de cartón porque les iban a contar unos cuentos a los niños. Estaban esperando su turno así muy sentaditos, muy bellos, ¿no? O sea, como que todas esas muestras de solidaridad se vieron tremendamente. Y nuestros compañeros y compañeras estaban en las zonas de desastre, estaban cargando piedras, estaban organizando cosas, porque los teatreros tenemos esta capacidad de aguantar el burnout, porque cuando vamos a estrenar, de repente estamos semanas enteras sin descansar un solo minuto, trabajando 16, 18 horas, y luego ya viene la bajada y descansamos, etc. Recuerdo muy bien a la gente de cine con sus aparatos para escuchar si había gente viva, cómo sabían dónde meter los micrófonos. Recuerdo justo a la gente de cine prestando sus fierros para iluminar y poder seguir buscando en la noche, etc. Fue muy impresionante y eso creo que fue es con lo que yo me quedo, la capacidad que tenemos organizativa ya instalada, que usamos para dar tercera llamada, ¿no? Y cómo eso se puede enfocar en la sociedad civil, en lo comunitario. La respuesta de gran parte de la comunidad artística tras el sismo nos recordó lo fundamental del valor social de nuestros creativos, pero también nos recordó que en México, cuando actuamos como comunidad, somos una fuerza imbatible. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de esa participación social, está también la invitación para que nos visite en la página electrónica Noticias 22 Digital, en donde también tenemos un recuento de lo que ha sido el sismo a partir de ese 2017 a la fecha, qué ha pasado, cómo nos hemos visto, cómo nos hemos entendido, se ha reconstruido todo. Eso lo tenemos allá en Noticias 22 Digital y también será tema de Semanario N22 el próximo sábado. Hacemos una pausa y tenemos más al volver. El viaje Pásale, siéntate. Deja de tomar si las quieres. no es un viaje de placer, No sé cuándo regrese. es un viaje nacido en lo profundo de sus sueños y en su corazón roto. ¿Tú, en general, conoces a gente así? Cinema 22 Mexicano presenta el estreno de Un Mundo Secreto, jueves 22:30 horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy los invito aquí en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Bueno, pues vamos a hablar de uno de estos miles de casos que existen en este país. Vamos a compartir el caso de un feminicidio, de todo lo que ha ocurrido alrededor, la complicidad, la negligencia, la corrupción alrededor de este caso. Así es que lo hacemos en un afán de sumar a todo lo que hemos visto en los últimos días con esta explosión nuevamente de los movimientos feministas en la calle. Y hoy me acompañan Geraldine Aguilar y Mercedes Pérez, su abogada, para hablar del caso de Laura Patricia Vázquez. Nos vemos a las 9 de la noche. Debate 22 con Jacaranda Correa. Estreno.
Es momento de la columna y nos vamos con Silvia Giorgiuli, a quien aprovechamos para felicitar porque fue electa para un nuevo periodo al frente del Colmex como su presidenta. El próximo lunes a la 1:00 p.m. tomará posesión y ustedes la pueden seguir en la página de YouTube del Colmex. Muchas felicidades a Silvia y hoy nos platica del desplazamiento interno forzado. Saludos al auditorio de Canal 22. En esta cápsula no voy a hablar de migración internacional, voy a hablar de otra forma de migración, del desplazamiento interno forzado. ¿Qué es el desplazamiento interno forzado? De acuerdo con la definición de Naciones Unidas, y voy a leer textualmente, los desplazados internos forzados son las personas o grupos de personas que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. En el contexto de violencia que vive México, especialmente a lo largo de este siglo, y en concreto después de 2006 que inicia la llamada guerra contra el narcotráfico, lo que hemos es visto un aumento en ciertos estados regionalizado de la violencia en la forma de homicidios, de robos, de extorsiones, y por supuesto cabe preguntarnos si esto ha tenido un efecto en la migración de personas que huyen de estas situaciones de violencia y que harían de México un país con un declarado problema de desplazamiento interno forzado. Estimaciones recientes sugieren que en México hay cerca de 345,000 personas que entre 2009 y 2019 salieron de su lugar de origen para buscar otro espacio para vivir dentro de México. Este es el grupo de desplazados internos forzados que se ubican principalmente en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Imaginen la situación de migración en el contexto de violencia. La salida muchas veces asociada a la emergencia, al miedo, a las amenazas, a la pérdida de algún familiar y el contexto de llegada que en muchos casos implica pérdida del bienestar, del patrimonio económico, de redes sociales y familiares, separación familiar. Bueno, en ese caso creo que es importante empezar por nombrar el problema de desplazamiento interno forzado en México para poder ubicar a esta población y apoyarla y definir programas de acción como ha sucedido en otros países como es el caso de Colombia. Pero también es importante visibilizar esta problemática como una de las consecuencias de la violencia generalizada en el país. Este es un inicio, es un tema sobre el que tenemos mucho que hablar, explorar, discutir y sobre todo definir acciones. Cierro diciendo que esta cápsula se basa en la información de la tesis de doctorado de Óscar Rodríguez, Violencia, Desplazamiento Interno Forzado y Dinámica Migratoria en México 1995-2015, egresado del doctorado en Estudios de Población del Colegio de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Silvia Giorgiuli por esta colaboración, por esta columna. Les contamos que Ibero 90.9 celebra 17 años de historia. Como parte de estos festejos, presenta una colección de fotos periodísticas en la Galería Archivo Colectivo. 10 fotógrafos encabezados por Tania Velasco y Fernando Aceves muestran el trabajo que han realizado alrededor de la música y los conciertos masivos. Se reúnen jóvenes fotógrafos emergentes, ¿verdad?, en el área de la música, de los espectáculos, y pues yo estoy muy contento de poder compartir este espacio. Estoy participando con alrededor de 15 piezas que pues incluyen una selección de parte de mi carrera, ¿no?, de 30 años ya. Justo en el 2021 voy a cumplir 30 años como documentalista de la música principalmente. En esta ocasión sí procuré no mostrar fotografías de David Bowie, de los Rolling Stones, que son ya bastante conocidas, ¿no? Traté de enfocarme a piezas que son poco vistas. Pues tenemos algo ahí de Robert Plant, por ejemplo,
de Radiohead. Vamos, es una selección muy interesante que pues yo espero puedan acudir a este lugar a presenciar, ¿verdad? La exposición colectiva. La exposición Music When the Lights Go Out, el fotoperiodismo musical tras la mirada de Ibero 90.9, forma parte de la celebración de los primeros 17 años de la estación de radio. Son visiones muy particulares de los autores, más allá de cumplir con un requerimiento editorial, ¿no? O como dices, a lo mejor de algún promotor para promocionar un concierto, ¿no? En donde, bueno, tiene mucho que ver el marketing, ¿no? El mostrar a una celebridad. Entonces, aquí se ha tratado de mostrar a una persona, a un artista, ¿no? A un músico en particular, ¿no? Que está mostrando su arte, ¿no? Y bajo una mirada muy peculiar del fotógrafo, ¿no? O sea, crear una visión más allá de lo que la propia audiencia puede ver en un concierto, ¿no? Music When the Lights Go Out se puede ver de manera presencial en la Galería Archivo Colectivo. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Pues un abrazo a Ibero 90.9. Ya nos vamos, Rafael, Laura, amigos, con música, notas de jazz de Pablo Prieto. Un 15 de septiembre de hace 40 años muere el pianista Bill Evans de forma prematura a la edad de 51 años. El mayor pianista de una influencia tremenda en el jazz moderno, que con su clásico trío transformó la manera de tocar con su concepto de improvisación colectiva. Nos despedimos celebrando a Bill Evans y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.